Buenas noches, bienvenido a Deo Veritati. Gracias por prestarnos de tu tiempo una vez más. No, bueno, muchas gracias a vos por la invitación, que igual es un placer siempre estar acá con vos. Gracias, hermanazo. Bueno, como le decía, estuvimos cerca de conocernos personalmente. Cuando yo estuve en Buenos Aires hace poquito, Jere me escribió y me dice, la semana que viene voy. Y yo dije, bueno, cartón lleno, ya lo conocí al padre Rabasi. Digo, ahora a Jere, genial. Y bueno, lamentablemente por un día no se pudo dar. Así que bueno, ojalá se da algún día. Me encantaría mucho, hermano. Sí, lo mismo digo, estuvimos ahí cerquita, pero bueno, yo también me había ilusionado a ver si congeniábamos, pero bueno, en otro momento será la próxima. Bien, ya veo que tenés una banda que te está siguiendo, che. Sí, sí, Que te sí. están saludando, me encanta. Bueno, Jere, hace un ratito ahí, cuando hacía la presentación, decía, esto es muy personal. Yo lo voy a incluir a Mati, me voy a tomar el atrevimiento de incluirlo a Mati, mi compañero de cuenta, y nada, fuiste la llama de esperanza, de entre muchas llamas de esperanza, la llama de esperanza preferida nuestra, y y cómo es y esto, ¿no? Ver tus historias, ver esas cosas que yo creía que nunca iba a ver, que no sabía si iban a, que existían esas conversiones, gente que no conocía a Cristo, y también me llena de gozo y esperanza ver que te sigue más gente, y no solamente por sumar seguidores, sino comentarios que vos has subido como que lo estás contagiando. Che, Jere, ¿cómo, si uno quiere ir, cómo me gustaría hacer esto? ¿Cómo se hace? Y que empieza a haber interesados. Y bueno, nada, la primera pregunta que te quiero hacer es, si sumo otro comentario más, me decían también, yo rezo por los misioneros, pero desde que lo conozco a Jere y lo sigo a Jere, es como que ahora tiene cara los misioneros. Entonces, quería saber si vos eras consciente de esta movida que has generado. Bueno, la verdad que fue todo un poco sorpresivo para mí también, porque la verdad nunca pensé ni imaginé que iba a tener tanta imagen todo esto en el occidente, ¿no? Porque nosotros estamos ahí en un pueblo perdido en el norte de Malawi, en la frontera con Zambia, pero la verdad que también se hacía todo un apostolado también, no solo ahí en Malawi, sino con la gente en occidente, porque la gente se Genial. sensibilizaba mucho y le llamaba muchísimo la atención el ver lo que era la misión, una misión de esas características adyentes, eh, y a la gente le llamaba muchísimo la atención, entonces sí, me ha escrito un montón de gente, ¿no? Preguntándome cómo hacer para ir, cómo es que yo había estado ahí, cómo es que surgió todo, haciéndome miles de preguntas sobre esto que estaba pasando. Porque claro, bueno, así como también era impresionante para mí todo lo que estaba viviendo, y viví cosas y vi cosas que jamás en mi vida pensé que iba a ver, cuando lo compartía también en Twitter o acá en Instagram, a la gente también le llamaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Y ahí hay dos aspectos, ¿no? Uno que, bueno, es ver lo que es la misión desde dentro, la cantidad de cosas que hay para hacer y lo que es. Y por otro lado, que tampoco está bueno que uno se quede porque uno ve las fotos con la gente allá y dice, uy, qué lindo todo, es hermoso, mirá lo que es esto, quiero ir allá, quiero ir allá, quiero ir allá. Eh, pero no todo es así tan lindo como se ve en las fotos, ¿no? A veces uno puede pensar que, bueno, eso es el lado malo de las redes sociales, ¿no? Que nosotros vemos en las redes sociales en general solamente lo que la gente quiere subir en general. Entonces vamos a ver todas fotografías o videos de cosas buenas, ¿no? Y bueno, en la misión intenté mostrar un poco de todo, pero obviamente mostraba las cosas que a uno le movían, las cosas más impactantes para mí, pero después atrás de eso en la misión también hay otro aspecto que no se ve, que bueno, es el de la vida diaria en la misión que conlleva otras dificultades. El cansancio más grave no era el físico, no, sino el psíquico, y eso no es lo que no se ve. Pero bueno, sí, ha tenido la verdad que un impacto inesperado para mí, y sobre todo de ver cómo a la gente le gustaba ver la misión. Incluso me han escrito un montón de gente no católicos, ¿no? No católicos que me escribían y que al mismo tiempo se No, sentían movidos por, sí, sí, que se sentían movidos por todo esto que estábamos haciendo en Malawi, ¿no? no te puedo creer. Si le faltaba más sorpresa a esto,
Esta no la sabía. No, no, no. ¿Gente de otra religión o gente atea? O ambas. No, ambas, un poco de todo, gente que no es No, practicante, ¿no? De alguna manera. no. Que, que bueno, claro, porque uno veía las historias y te, te llamaba la atención todo, ¿no? Entonces, si por seas católico o no, a eso a uno le llama la atención. Qué loco, qué loco, qué loco, qué movida. El 29 de noviembre estuve ahí chusmeando, bueno, más de la que la chusmeo, una de las cuentas que más sigo la de Jere. El 29 de noviembre hiciste tu última publicación en el feeds de Instagram. Brevemente pusiste, me voy de Malawi, llegué de una forma y me voy de otra. Sí. Jere, ¿cómo llegaste a Malawi y cómo te fuiste de Malawi? Bueno, sí, sí, es una gran pregunta porque la verdad que fui sin saber con qué era lo que me iba a encontrar. Me fui, apenas me gradué de la universidad, terminé la facultad de Derecho en marzo. En marzo, sí, en marzo me gradué de la universidad la primera semana de marzo. Y bueno, luego de eso ya estaba con todos los preparativos para irme a Malawi y me fui en mayo. Y me fui un poco, bueno, intentando seguir mi vocación, iba a ser una especie de postulantado, ¿no? Pero por la orden San Elías, pero no sabía ni cuánto tiempo iba a estar en Malawi, ni dónde iba a dormir, ni dónde íbamos a estar, etcétera, ¿no? Sabía que había un montón de incertidumbres que iban acompañadas con el viaje, que bueno, que eran parte de esta aventura, ¿no? Eh, Tampoco es que me fui para hacer aventura por sí, ¿no? Porque la aventura en sí misma no tiene sentido, sino que esto fue una consecuencia de estar muchos años rezando y buscando la voluntad de Dios, ¿no? Y el padre Federico Jaito me dijo, bueno, si querés entrar a la orden, tenés que venir a Malawi a hacer un postulantado. Y dije, bueno, está bien, allá vamos. Y la verdad que allá viví muchísimas cosas. Uno cuando está en la misión aprende sobre todo a desprenderse, eh, aprende a desprenderse no solo de las cosas materiales, porque bueno, había un montón de cosas que faltaban en medio de la misión, sino también de la voluntad propia, ¿no? Uno con tantas actividades, allá es como que uno dejaba de tener su horario, dejaba de tener su esquema propio de las cosas que uno quiere hacer o no quiere hacer, ¿no? Y uno está dispuesto a hacer lo que Dios te pide hacer. Y sumado a todo eso te va cambiando mucho, eh, bueno, tanto tu forma de ser exteriormente como tu forma de ser interior. Y bueno, todo eso fue una preparación para después comenzar después el noviciado y un poco tiempo antes de irme me impusieron la sotana, que eso implica el comienzo del noviciado, ¿no? En la orden y comenzar el camino hacia el sacerdocio. Con lo cual sí, me fui de una manera y no sabía cuánto tiempo iba a estar, pero bueno, y volví con la sotana y la verdad fue, a ver, terminé la carrera de Derecho, de Abogacía en marzo y la verdad no se me movió un pelo, o sea, estudié 7 años Derecho, estudié un montón, puse lo mejor de mí, me recibí y la verdad que no sentí mucho, ¿no? Tampoco, o sea, no, sentía que era solamente una pequeña parte de mi vida, ¿no? Y esto de Malawi para mí fue muchísimo más importante que mi carrera de Derecho de 7 años, ¿no? Creo que marca una etapa de mi vida muchísimo más importante. Entonces, bueno, ciertamente me ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, definitivamente sí, no soy el mismo que cuando soy el mismo y al mismo tiempo no soy el mismo cuando al comienzo me fui y ahora cuando volví. Wow. Bueno, por si alguien no lo conoce a Jere, me cuesta creerlo, pero por las dudas, Jere de Buenos Aires, Jere de Argentina, corregime si le erro algo, tiene 25 años, Jere, como dijo recién, estaba estudiando abogacía, se recibió, estaba de novio, recuerdo más o menos las palabras del otro vivo que hicimos, estabas re bien de novio, con una chica linda, con una chica buena, en más compatibles hasta en los gustos como el atletismo, pero bueno, nada, bueno, Dios nomás pudo y como decís de la carrera, parece que todo lo otro queda en un valor mucho más chico, ¿no? Increíble. Bueno, Jere, como dijo recién, haciendo un pequeño resumen de los dos vivos y de los que va hasta ahora, estuvo rezando muchos años, Dios lo llamó, él sentía que era para algo más, no para el matrimonio, estuvo en Malawi 6 meses, Jere. Sí, 6 meses y casi 6 meses y medio, sí.
Bien, exactamente. Malawi, sudeste de África, uno de los países más pobres, y bueno, en este momento él está acá en la Argentina. Jere, contanos, bueno, ahí ya te anticipaste un poquito, algo que me preguntaba mucho a mí. Yo digo, ¿por qué no le preguntan a Jere? Tipo vocero era yo Lombardi. Apareciste, todos los días estábamos acostumbrados a verte camperita Adidas, el pibe de barrio, en la esquina ahí onda con los pibes tomando la coca, una birra, y de pronto en un momento, ¡pum!, apareció Neo de Matrix, no sé cómo se llama esa ropa que se abrocha acá adelante, ¿cómo se llama, Jerez? La sotana, digamos. Sotana propiamente, esa es hasta el Claro. final. Bueno, wow, quedamos todos impactados, zapatos en punta que brillaban negros. ¿Qué pasó? Muchos me decían, pero ¿cómo es sacerdote? ¿No es sacerdote? Bueno, contanos un poquito, ahí estuve viendo, el 17 de noviembre recibiste la sotana de manos del obispo. Contanos de qué se trata esto, de recibir la sotana, qué paso fue ese. Bueno, como había mencionado, me fui a Malawi a hacer un periodo de postulantado con la Orden San Elías, ¿no? Yo sabía que mi vocación iba por ese lado, ¿no? Por el lado del sacerdocio, sino, y simplemente ahora estaba buscando el lugar, el cómo y el cuándo, ¿no? Y poco a poco Dios ha ido contestando eso, ¿no? Entonces, lo de irme a Malawi fue una consecuencia de estar buscando mi vocación, ¿no? No fue una consecuencia de querer irme a buscar una aventura o simplemente algo humano, ¿no? Me fui porque era el requisito que yo tenía que cumplir para poder entrar a un seminario. Entonces ahí tuve un periodo de postulantado, fueron 6 meses de postulantado en medio de la misión, hasta que se puso una fecha para mi imposición de sotana, y la imposición de sotana marca el comienzo del noviciado, ¿no? Entonces ahora lo que me espera es ahora estoy, bueno, unas semanas con mi familia de vacaciones, pero luego de esto ya me voy a otro país de Sudamérica a comenzar la formación en un seminario, donde voy a estar un tiempo ahí haciendo el noviciado y luego comenzaré a estudiar filosofía y teología. Pero bueno, sí, de un momento para el otro fue que, bueno, se me impuso la sotana, y eso también te cambia la vida de alguna manera, ¿no? Porque no volvés, sos el mismo de antes, pero, pero exteriormente le marca a la gente cuál es tu vocación, ¿no? Y bueno, y la sotana lo que hace es eso, recordarte todo el tiempo, las 24 horas, cuál es tu vocación. Y ese, bueno, fue el cambio, fue efectivamente antes de unas semanas antes de volver para acá a Argentina, que el obispo de la diócesis donde estábamos me, me impuso la sotana, ¿no? Y eso marcó el comienzo de mi camino hacia el sacerdocio. Bien, se me venía, vos fuiste a corroborar ese llamado de Dios. ¿Se te cruzó en algún momento, che, me voy a África y si esto no es, ¿qué hago? Bueno, uno siempre puede suceder que uno vaya a discernir a ver si es la vocación de uno y termina no siendo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, yo había terminado justo mi carrera de Derecho, entonces sabía que si me volvía de África y eso no era mi vocación, iba a tener acá, digo, ya me acababa de recibir de abogado, entonces bueno, iba a tener algo con lo que continuar. Entonces la verdad que no era una preocupación muy grande, y bueno, me fui allá igual bastante seguro de que esta era mi vocación. Y estar allá tanto tiempo fue una confirmación de cuál era mi vocación, ¿no? A través de un montón de circunstancias y cosas lo fui confirmando poco a poco con el tiempo. Bien. Y en estos 6 meses, Jere, ¿tuviste algún día decir, ¿qué hago acá? No, esto no es lo mío, me confundí, esas tentaciones típicas? Bueno, ciertamente uno tiene un montón de tentaciones estando allá en la misión, sobre todo porque llega un momento donde uno siente mucho cansancio psíquico, no físico, sino psíquico, mental, donde la situación te agota un poco y uno está cansado y empieza a tener quizá un poco de falta de fe, empieza a dudar de, bueno, si Dios verdaderamente me está pidiendo esto, y un montón de cosas más. Pero en el fondo uno siempre, si uno cuida la oración y cuida la vida interior con Dios, siempre en el fondo uno va a tener la certeza, ¿no? De que es por este camino, y así lo he sentido yo, ¿no? Cuando uno está discerniendo su vocación, uno no va
no es que va a bajar un ángel y te va a decir esto es lo que tenés que hacer, o te van a dar un papel con todas las instrucciones, sino que la vocación es de alguna manera eh, darle una hoja en blanco a Dios, ¿no? Y sin saber qué es lo que puede pasar a futuro, pero diciéndole, haz lo que quieras, vos me llamás por acá y bueno, yo te lo doy, ¿no? Y como la vocación es el camino más fácil que nosotros tenemos para llegar al cielo. Si nosotros seguimos nuestra vocación, es la manera más fácil en que nosotros vamos a ir al cielo. Si no seguimos nuestra vocación, probablemente nos sea mucho más difícil llegar al cielo. Entonces, bueno, eso también me dio muchísima luz, ¿no? Ciertamente van a haber muchísimos momentos de sacrificio, quizá de soledad, de dificultades, pero si es el modo más fácil de llegar al cielo, tenemos que seguirlo, ¿no? Y así cualquiera con su vocación. Entonces, para mí, en el fondo, siempre tuve como esa luz que me hacía darme cuenta de que era por ese camino. Genial, genial, importante del discernimiento, que como decís vos, y me encanta, bueno, a vos también creo que te gusta esto, contar las cosas malas, no estar romantizando la Mm, misión, para que, bueno, vi que muchos pibes se interesan, entonces nada, esto es bueno, esto es lo malo, no se viene a veranear ni a pasear, y bueno, te vas a encontrar con esto, tentaciones en lo físico, en lo psíquico, en lo espiritual, y bueno, nada, saber sobrellevarlas. Así que, bueno, siempre de la mano de Dios, como decís vos, ¿no? Siempre de la mano de Dios, Él absolutamente. siempre va a estar ahí el GPS guiándonos cuando nos vamos a correr y bueno, salvando nuestras miserias humanas. Jere, contanos una de cada una, si querés más, no hay problema, pero lo mejor y lo peor de que te pasó en Malawi. Uf, wow. Qué buena pregunta. Bueno, ¿qué empiezo? ¿Por lo peor o por lo mejor? Y sigamos con la tónica de lo peor, cosa que todos Bueno, pongamos los pies en la tierra y después nos vamos. Lo bueno, peor, dale. lo peor, yo dije, bueno, le dije que la mayor dificultad era lo psíquico, ¿no? El cansancio mental, que sí, que eso sí es uno de los grandes temas allá, pero es una dificultad más interior, ¿no? Es algo que pasa por el proceso de cada uno. Pero así lo peor, así lo más visible era el tema de las enfermedades, ¿no? Porque nos costó 4 meses acostumbrarnos a Malawi y dejar de enfermarnos. Los primeros 4 meses nos enfermamos todos los meses y varias veces por mes. Entonces, casi todo el tiempo, varias semanas, no sé, fiebre, vómitos, dolor de panza, ese tipo de cosas constantes, ¿no? Quizá porque a uno le caía mal la comida o porque uno tomabas un poco de agua que, bueno, quizás estaba mal hervida o algo y te caía mal, etcétera. Y después además estaban los mosquitos que te daba malaria. Entonces también han habido varias ocasiones en donde tuvimos que salir a las 4 de la mañana al hospital, que estaba a 2 horas, para llevar a uno que se había enfermado de malaria. Después hubo uno que se enfermó muy fuerte de malaria y que tuvimos que irnos hasta una ciudad más importante que estaba a 6 horas. Entonces tuvimos que ir en la ambulancia una vez a la noche, no sabíamos dónde íbamos a dormir, no sabíamos qué es no sabíamos qué era lo que iba a pasar en las próximas horas porque uno de los misioneros había enfermado muy fuerte, grave de malaria y bueno, la situación era difícil, ¿no? Entonces todas esas situaciones que además estaban acompañadas por esa dificultad que dije, que era el cansancio psíquico, ¿no? Y después, bueno, después estaban las cosas, las faltas materiales, o sea, no había agua caliente, obviamente, la comida era, bueno, nada que ver a la comida en Argentina, que acá la tenemos, la verdad que es bastante variada, y, y allá no, nada que ver, ¿no? Es una cosa totalmente distinta. No Eh, había asado. entonces, no, a ver, había vacas, pero las vacas estaban todas desnutridas, la carne no la cocinan igual que acá, entonces a veces había carne, pero era mejor pasar de la carne y no comerla porque era muy difícil comer la carne, o sea, costaba Dios mucho. mío, Eh, Dios mío. entonces esas eran como las cosas más así, después estar todo el tiempo viajando en la camioneta, a veces hacíamos viajes de muchas horas en la camioneta, con el frío, con el viento, a los saltos, porque era todo montaña, ¿no? Entonces, incomodidades había un montón. Esa es una de las cosas más visibles que, que uno, que uno veía o que sufría ya, ¿no? Por así decirlo.
Pero bueno, eran todas cosas que hacían, bueno, que valían la pena, ¿no? Todas cosas que uno las ofrecía a Dios por la misión y bueno, después había muchos Amén. frutos en la misión. Entonces, vivimos en una época donde tenemos las cosas mucho más a mano. Estamos en el año 2021, entonces hoy hay casi solución para todo, pero los primeros misioneros de Malawi, que fueron allá hace más de 100 años, muchos morían en el camino, tenían malaria y se morían, entonces era una situación totalmente distinta y eran muchísimos más heroicos de lo que podemos ser hoy. Entonces, bueno, esos ejemplos también siempre nos hacían ubicarnos un poco y, y seguir con la frente en alto, ¿no? Y ofrecerle todas las cosas a Dios. Wow. Nombro una que no nombraste, no sé si esa no está en vos, pero me hiciste acordar bueno, hay un compañero tuyo que viajaron juntos, Nahuel y Samón, cuando llegaron después, bueno, de 18.000 horas de viaje que llegaron a Argentina, Nahuel lo primero que publica dice, por fin no tengo que pensar para hablar, dice. Sí, sí, Vos no sí. pusiste nada de eso, no sé si la quería agregar o no. No, bueno, sí, ese era otro tema, porque allá estabas, digo, obviamente intentábamos, hablábamos en otro idioma, pensábamos en otro idioma, entonces era todo el tiempo, las 24 horas, estar pensando con tu cabeza en otro idioma. Era loco, pero a mí la verdad era una de las cosas que más me divertía, entonces a mí me divertía mucho y la pasaba muy bien con eso, ¿no? Pero encima no era solamente estar pensando y hablando en inglés, que ya de por sí a veces es un desafío, sino en chitumbuca, ¿no? O sea, en un idioma totalmente distinto y que era a veces el único idioma con el que nos podíamos comunicar con la gente. Entonces, no, imagínate lo que era eso, imagínate. Bueno, Jere, y ahora nos vamos al cielo. Lo más lindo que te pasó en Malawi o contar varias, no hay drama. Bueno, lo mejor de sin dudas de Malawi es la misión. eh, es el hecho de, bueno, vos sabés cómo era un poco la dinámica que nosotros íbamos a las aldeas, básicamente ahí en las periferias de Malawi, donde casi nunca nadie había llegado antes. Eh, y Malawi perdón, África es un continente creyente por naturaleza, ¿no? En general ahí en Malawi, y hablo de Malawi en particular, era imposible, casi imposible encontrarte con alguien que no creyera en Dios. Entonces, eso ya era un panorama bueno para la misión. Y después, la cantidad de anécdotas y la cantidad de cosas que sucedieron que a uno le llenan de gozo el corazón son incontables. Eh, digo, a ver, el estar de misión en medio de la montaña. Eh, por ejemplo, una de las últimas anécdotas de la última semana antes de volver, nos fuimos a Yamala, una de las aldeas que estaba en medio de la montaña. Primero tuvimos que ir en camioneta 45 minutos y después estar caminando 1 hora y media por la montaña, por el medio de la selva, en una zona media selvática, para ir a la casa del papá del jefe de la aldea, que nos estaban pidiendo que les demos los sacramentos. No. Eh, y tuvimos un temita porque era polígamo, entonces bueno, si uno es polígamo no puede recibir los sacramentos, pero como era un hombre ya mucho mayor y estaba a punto de, de morirse básicamente, porque estaba muy, muy enfermo, no le quedaba mucho de vida. Bueno, estuvimos hablando y el hombre pudo elegir una de sus esposas porque quería ser católico, la segunda esposa también lo aceptó eso y finalmente todos decidieron eh, querer ser parte de la Iglesia Católica y comenzar el catecumenado. Pero bueno, la anécdota que a mí me llamó mucho la atención es que, claro, el hombre este estaba en peligro de muerte, ya, de hecho después lo llevamos al hospital, pero había que darle los sacramentos y comenzar por el bautismo. Y claro, entonces había que darle un resumen del catecismo, un resumen de la fe para que el hombre entendiera qué era lo que estaba sucediendo. Y junto con Betram, que era el otro misionero de Nigeria, dijimos, bueno, vamos a darle un poco de un resumen de nuestra fe, ¿no? Entonces yo comencé explicándole el credo, le comencé explicando el credo en inglés y en chitumbuca, y teníamos un traductor al chinica, porque el hombre este hablaba chinica, que era un idioma de ahí de su aldea, y entonces yo estaba con el librito, con un cancionero que tenía el credo en chitumbuca, leyéndole y explicándole el credo en chitumbuca,
Y eso fue una de las cosas que más me marcó, porque el hombre me escuchaba con total atención y me asentía y me hacía preguntas para entender un poco mejor. Y después de mí, bueno, después le explicó Bertram un poco los sacramentos, le hizo un pequeño resumen de la fe, de los sacramentos en particular, y después el hombre, después hicimos el bautismo. Y eso para mí fue impresionante, fue algo que jamás en mi vida me imaginé vivir, estando en medio de la nada, ¿no? Otra anécdota que también, una de las que más me marcó interiormente, que yo dije, Dios, no puedo creer que estoy viviendo esto. Nos habíamos ido a Chilambo, el lugar ese, ¿te acordás? De Justina, la única católica de todo Chilambo, que era un lugar que estaba lejísimos, que había que caminar como 2 horas y media al medio de la montaña, no había nada, no había ni señal de teléfono ahí. Un día me fui con los monaguillos, ¿no? Un equipo ya estaba de misión y yo me fui con los monaguillos, que eran con 3, que eran los 3 mejores. No tenía favoritismo, pero bueno, estos eran los mejores. Y me fui con ellos, nos fuimos ahí solos, nos llevó el chofer Edward, nos llevó a, a Chilambo, al inicio de la montaña, para que nosotros nos metiéramos. Y bueno, fuimos ahí a Chilambo. Y bueno, y cuando llegamos un poco a Chilambo, con los chicos nos fuimos a subir montaña, fuimos a pasear un poco antes de sumarnos al padre Federico, que estaba misionando por las casas. Y en eso se nos suman 2 chiquitos más, que eran de ahí, de esa aldea de Chilambo, 2 chiquitos. Y cuestión que, bueno, se sumaron con nosotros, no eran católicos ni nada, no tenían ni idea que era la iglesia católica. Porque claro, eran chiquitos que habían nacido en Chilambo y probablemente nunca hayan salido de ahí. Y en un momento habíamos subido a una de las montañas que había, bueno, tampoco era tan alta, pero era un lugar elevado donde se veía toda la aldea, y estábamos ahí arriba de la montaña, y Anthony, uno de los monaguillos, le empezó a enseñar es uno de los videos que vos compartiste también, que te pasé, le empieza a enseñar cómo hacer la señal de la cruz. No. Y yo cuando vi eso, yo no lo podía creer, o sea, decía, wow, estábamos en medio de la nada, en medio de la montaña, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Zambia, y acá un nene, que era un monaguillo de ahí, le estaba enseñando a hacer la señal de la cruz a uno no católico que nunca había escuchado hablar de la iglesia católica ni de nada. Entonces, no, eso, uno de los momentos más lindos también, o sea, y no me acuerdo, digo, obviamente en el video hay un montón de cosas que uno no siente, pero ahí estando en medio de la montaña, después de haber estado caminando tanto con los chicos estos, que son los que siempre ayudaban en misa, que estaban con nosotros, y a los que yo también les daba clases todas las semanas, fue como, wow, verdaderamente esto vale la pena, ¿no? Y eso fue uno de los momentos también más lindos que me quedó marcado de la misión. Sí, no, bueno, voy a repetir siempre lo mismo, me llena de gozo, me llena de esperanza ver esas cosas, me emociona un montón, no lo puedo creer, yo de verlo por las redes no lo puedo creer, me imagino vos ahí personalmente, tío, qué loco la obra del Señor, ustedes llegaron, nada, padre, vos y no sé si alguien más, gente que no había escuchado nunca a Jesús, y ver a los meses que niños hacen de misioneros de otro, no, dije, esto es muy fuerte, y siempre digo, bueno, ¿será esta gente quienes sostendrán la iglesia con esta gran crisis que hay? Digo, pienso en los hermanos protestantes que se vienen convirtiendo y que se forman a full, pienso en esta gente que se interesa por aprender latín, por el lenguaje de la iglesia, que veo que vos les enseñás, que he hablado varias veces con vos, y quieren más, y quieren oraciones en latín, mientras acá, no, eso es cosas de abuela. Bueno, digo, wow, qué loco Dios, el Espíritu sopla donde se le da la gana, y bueno, bendito sea Dios, ¿no? Así que gracias, bueno, yo me sumo a los pedidos de todos, gracias por compartirnos eso, y bueno, siempre me queda pensando que vos varias veces lo dijiste, y bueno, y acá también, no, la cantidad de cosas que he vivido, digo, tremendo. Bueno, estaba viendo ahí que estaba tu hermana, y tu hermana una vez me escribió, yo lo publiqué, y dice, Jerez de otro mundo. Bueno, bastante bien. Mi hermana dice que yo soy un loquito, así que... Vos sos un extraterrestre, yo soy un loquito, bueno, más o menos. Estamos en sintonía.
Estamos en sintonía. Dice mi hermana, el otro día vi a alguien en una cuenta, dice, no, dice, un loquito como vos, dice. Bueno, dice tu hermana que sos de otro mundo. ¿Qué onda, Jere? ¿Sos de otro mundo? No, no, soy de este mundo, obviamente, pero bueno, cuando hoy en día, cuando somos católicos como vos, como yo, como tanta otra gente, chocamos un poco con el mundo, y está bien que así sea. Digo, no tenemos por Amén. qué no tenemos por qué lamentarnos que nos llamen loquitos o que las cosas que nos digan, al contrario. Es una gracia de Dios, así que muy contento. Amén. Amén, amén. No, todo cariñosamente fue dicho, ¿no? Lo de tu hermana y lo de Sí, mi obvio, hermana, obvio. pobre. No, ni hablar, ni Con hablar, ni las buenas hablar. intenciones. Y bueno, me encanta esto de no quitarle mérito ni gloria a Dios con las vicisitudes que podemos pasar, ¿no? Hace poco conocía a uno de los seguidores, ahí bueno, en este viaje a Buenos Aires que hice, conocía a mucha gente, muchos hermanos en la fe, y, y me acuerdo que le decía, este era Javier, que era un chico que había sido protestante de nacimiento, y, y bueno, por haber conocido la verdad y hacerse católico, la familia lo dejó de hablar, amigos, o sea, una Wow. situación muy dura. Y yo le decía, siempre le quiero preguntar esto a alguien que es protestante de nacimiento y que se convierte a católico y nunca me acuerdo. Digo, Javo, ¿qué podemos hacer los católicos para tratar de suplir todo ese transitar que es bastante duro? Y me encantó porque me dijo, nada, y ni se te ocurra hacer nada. Es parte de lo que tenemos que pasar para conocer la verdad. ¡Wow! Ah, Fue absolutamente. una lección, porque viste que todos tenemos la tendencia a, nada, a escaparle al dolor Mm. y en vez de asociarnos a la cruz, ¿no? Así que genial que vos también esto, que recalques las cosas malas de la misión, pero no de victimismo de nada, sino por una cuestión de realidad, pero que hay algo mucho más grande y que todas esas cosas después uno las termina agradeciendo y bendiciendo al Señor porque aprenden un montón. Sí, Quiere, sí. dale. No, sí, absolutamente. Y esa es una de las grandes cosas. O sea, nosotros somos católicos cristianos y estamos siguiendo a un crucificado. Entonces, pensar que vamos a tener una vida fácil o que ponernos mal a la primera que nos dicen por ser católicos o todo, bueno, así no es, ¿no? O sea, al contrario. Muchas de las cosas malas que nos suceden, que nosotros a veces nos quejamos, quizás nos la manda Dios porque, bueno, es la cruz y tenemos que estar deseosos por saber vivir la cruz, ¿no? O sea, para llegar al cielo tenemos que pasar por la cruz y eso nos va a tocar tarde o temprano si queremos ser católicos coherentes. Así que, bueno, este chico que se convirtió y que sufrió tanto por el tema de su familia y todo, y sus amigos que le dejaron de hablar y demás, evidentemente la tenía clara porque evidentemente Dios es el que va a suplir, o sea, Amén. nosotros humanamente llega un punto donde no podemos hacer nada y Dios mismo con su cruz incluso va a suplir todo eso. Genial. Hay un comentario que me gusta, dice, todo dolor nos acerca más a nuestro Padre. Genial, genial, nos ayuda a combatir la soberbia, el orgullo y a Mm. abrazarlo más a Él. No hay cruz sin gloria, no hay gloria sin cruz. Jere, ahí veo que muchos preguntaban, contá esta de la gallina, contá esta de la vaca, contá esta de aquella. Veo que hay varias anécdotas. Contanos alguna de esas anécdotas. No, la de la vaca es conocida porque, bueno, una vez para una de las aldeas compramos una vaca para toda la gente y, bueno, obviamente allá no la cocinan una vaca como hacemos acá un asado en Argentina, sino que después yo saqué una foto de cómo estaban cocinando la vaca y, claro, la habían despedazado, triturado toda, habían cortado toda la carne en miles de pedacitos chiquitos para poner todo en una olla. Entonces, claro, parecía como nada, cualquier cosa menos un asado, ¿no? Entonces eso era lo gracioso. Eh, y después me había pasado que, nada, un día estaba comiendo pollo, estábamos cocinando y bueno, estaba la comida, había pollo ese día y estaba todo medio oscuro porque no teníamos luz. Y me sirvo un pedazo de pollo y me lo pongo en el plato y cuando veo que era algo medio duro y veo y era la cabeza de la gallina. Eh, bueno, cosas que hoy en el año 2021 acá en Argentina, en la ciudad uno no se imagina, ¿no? Que son cosas, no, de hecho es imposible que te pase, pero bueno, allá pasaban cosas de ese estilo.
así bastante divertidas, ¿no? Que uno, ¿qué es esto? Pero bueno, eh, Te lo y así, bueno, serio. habíamos. Claro, totalmente, no, no queda otra. Y Hay varias veces nombraron la de la modista. no, eso es otra cosa, es otra anécdota acá de Argentina con mis amigos, pero Ah, no tiene nada que ver con Malau eso. Tiene que bien, ver bien. con la sotana, porque tenía que achicarme la sotana porque una me había quedado grande, pero no. Me preguntaba Mati, el compañero mío de la cuenta, me dice, preguntale a Jere, dice, ¿cómo hace para mantener esa sotana blanca, impecable en la tierra? Yo con mi hijo, me dice, no puedo, me dice, me queda todo negro, me dice, ¿cómo hace? No, bueno, sí, ese era un tema, ¿no? Y sobre todo porque yo con el calor que hacía allá usaba una sotana blanca, que era un poco más liviana que esta. Eh, entonces, sí, obviamente, bueno, el día que fuimos a la misión, que nos metimos en medio de la selva y todo, se me ensució toda, ¿no? Se me manchó por todos lados, quedó un poquito negra, sobre todo abajo en los bordes. Eh, pero bueno, no pasa nada, se salva, digo, se lava, ¿no? O sea, la sotana está para usarse, así que no hay ningún tipo de problema, Bien. ¿no? Entonces, Se esa era la ensucia la sotana de sotana, se misión. ensucia. Sí, si no se ensucia es porque no Bien. la usás, así que se tiene que ensuciar. Buenísimo. Como diría el Papa Francisco, ¿no? Con olor a oveja. Que Claro. tenga mucho olor a oveja. Eh, bueno, Jere, una pregunta que han hecho mucho acá y nada, es la pregunta típica, más o menos juntamos dos preguntas en una. ¿Cómo saber, uno, la vocación? ¿Qué sentís vos de decirle a esa gente que la preguntaban acá? Y el tema de si también me siento movilizado por lo que hace Jere y será lo mío, no será lo mío, un poco ya sea misión para vocacional o misión a lo mejor sacerdote, pero no misionero. ¿Qué onda? Bueno, la vocación, como dije antes, es el camino más corto o el camino más fácil para ir al cielo. Entonces uno, de alguna forma, en el corazón siempre se va a sentir inclinado a seguir su vocación. Eso no implica que el camino va a estar exento de dificultades o de sacrificios o de dudas o de cualquier otra cuestión, ¿no? Pero la vocación solamente uno la ve haciendo oración, hablando y pasando mucho tiempo con vos, con Dios, eh, yendo a misa y recibiendo los sacramentos. Si uno no hace eso, no va a estar en condiciones de poder escuchar su vocación y quizá posiblemente se le pase por ahí sin haberse dado cuenta, ¿no? Pero Dios Bien, ciertamente te da muchos indicios y muchos pequeños detalles. Con muchos pequeños detalles te va mostrando cuál es tu vocación. Yo personalmente estaba estudiando Derecho en la Universidad de Buenos Aires y sin embargo sentía que eso en el fondo sabía que ese no iba a ser mi principal ocupación en la vida. O también tuve varios noviazgos y en el fondo también siempre sentí que eso quizá no era lo mío. No, es como que Dios te va mostrando a través de pequeños indicios o detalles por dónde tenés que ir. Y así uno va buscando y quizá Dios en algún momento te muestra algo, pero no te muestra todo. Entonces luego tenés que, bueno, continuar rezando y esperando y ser muy paciente de a ver dónde es que Dios te quiere. Y personalmente yo la verdad que jamás había sentido inclinación hacia la misión y hacia más a la misión de este estilo como la que fui. Siempre odié toda mi vida irme de campamento, odié dormir en un lugar donde no sea mi cama. Imagínate. Eh, pero bueno, Dios me hizo este desafío de que si yo quería seguir mi vocación tenía que irme a África y tenía que estar dispuesto a dormir en carpa. Y bueno, ¿qué hacer? Bueno, seguir y confiar en Dios, Dios después suple. Y bueno, y después me di cuenta que un montón de cosas, como por ejemplo que me encanten los países, que me gusten las banderas, las capitales, que me gusten los idiomas, que he dedicado un montón de tiempo a aprender idiomas que quizá para la gente no tiene sentido aprender un idioma que uno quizá nunca iba a hablar con nadie. Después me di cuenta que, bueno, Dios me puso esa sensibilidad para los idiomas, para los países, para las demás cosas, porque, bueno, porque Dios me llamó en un momento de mi vida a ser misionero y quizá, bueno, más adelante también vuelva a la misión. Entonces, eh, todas las cosas van confluyendo después en algún momento cuando se trata de la vocación de uno. Y cuando uno hace el clic de que la vocación es el modo
lo estoy diciendo 10 millones de veces, pero a mí es lo que me marcó, que la vocación es el modo más fácil de llegar al cielo. Decís, bueno, si esto es mi vocación y si Dios me está pidiendo esto, no me lo quiero perder por nada del mundo, tenga lo que tenga que sacrificar. Y bueno, y así es como uno tiene que lanzarse al vacío, por más que haya niebla o incertidumbre adelante, ¿no? Porque Dios quizá nos está pidiendo, bueno, quiero que me digas que sí, por más que no tengas la certeza de qué es lo que va a suceder en el futuro. Pero bueno, después Genial, Dios se encarga. perfecto. Y como decía San Ignacio, hay que probar, hay que probar. Si no, me es muy difícil saber, salvo que, bueno, nada, una bajada muy clara, que no es lo más habitual. Así que genial, como decía vos, de Claro. jugarse. Jere, ¿cómo fue? Yo de esto no entiendo nada, ¿ah? O sea, que sigue explicando como nene de 2 años. ¿Cómo fue que, bueno, vos dijiste que ibas a África y que no sabías cuánto tiempo ibas a estar? ¿Qué fue lo que determinó, lo que decidió, bueno, hasta acá 6 meses y te damos perdón, ¿cómo era? La sotana, para que empiece el noviciado? ¿Qué era? ¿Alguien que te iba, no sé, probando, controlando, guiando? ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? No, sí, fue bastante más simple. Allá estábamos con el padre Federico Hayton, que bueno, él es de la orden a la que yo entré, y como la orden está en época de formación, todavía nosotros los que entramos ahora somos la primera camada, entonces Ajá, todavía no estaba muy claro dónde iba a ser el lugar de formación, etcétera, pero bueno, durante ese tiempo que estuvimos allá, se determinó dónde iba a ser el lugar de la casa de formación y además se dio cuenta después de un periodo de tiempo, un periodo de prueba, 6 meses, me impusieron la sotana para comenzar el noviciado, entonces después ciertamente es natural que un novicio que está comenzando su camino hacia el sacerdocio no esté haciendo el noviciado en medio de la misión, en medio de África, en un montón de circunstancias distintas, ¿no? Porque uno en este ajá. momento, al comienzo, tiene que dedicarse a estudiar y a la oración, básicamente. Entonces, bueno, justo se dio todo para que me dieron la sotana, entonces bueno, ahora lo natural es que yo vaya a la casa de formación a comenzar a estudiar más y a dedicar más a la oración, tener un estilo de vida un poco distinto, ¿no? Lo de África, este postulantado, bueno, fue como eso, un postulantado, un momento de discernimiento que no se sabía bien cuánto iba a durar, podía ser 1 año, 6 meses, 8 meses o incluso menos, pero bueno, justo dio que ya está todo dado para ir a la casa de formación y demás, había comenzado, me habían dado la imposición de la sotana y bueno, y se dio todo como para volver, digamos, en ese momento, ¿no? Perfecto. A ver, para que quede claro, porque digo porque en esto que te escribe mucho y veo que se están despertando, me parece que vocaciones, espero que sea así, no es, no es que, por ejemplo, alguien diga, bueno, quiero hacerlo de Jere y sí o sí tiene que irse a África y va a estar 6 meses. No. Como sí, como No, no no, digo, puede ser. necesariamente. No Puede ser necesariamente, que claro. sí o puede ser que no, no, o sea, Bien, digo, perfecto. eso es un tema, claro, de la vocación y con Dios te va a terminar mandando a donde Él quiera, ¿no? Sí. Está bien, digo, porque por ahí uno dice, bueno, tengo la inquietud y bueno, lo típico, entro al seminario y más o menos sabes cómo es el camino. Digo, acá no es que sí o sí, como decíamos, no necesariamente tenés que vivir lo que vos viviste, como puede que sí, como puede que no. Claro, puede ser que, porque no, digo, es una orden, una congregación que se dedica efectivamente a la misión, entonces por eso también estaba esto del Claro, postulantado en África y claro. justo se dio todo así, pero bueno, en otro caso puede que no sea así e ir directo al seminario, depende mucho, ¿no? Pero no, ciertamente también cualquiera puede ir a la misión si uno lo quiere. Sí. Justo, mira, ahí está la pregunta. Yo te la he preguntado por privado, por WhatsApp, porque también digo, sería muy interesante, no tengo el llamado como el tuyo, pero sí sería algo que me gustaría mucho de ir un tiempo. Por ejemplo, alguien que quiere, no sé, un laico cualquiera que no tiene el llamado, ¿puede ir un mes, 2 meses a la misión? Sí, el padre Federico Hayton vive en la misión, o sea, él estuvo en China, en Taiwán, en Nepal, en India, en Costa Marfil, en Benín, ahora está en Malawi. Entonces él siempre está en la misión, entonces él en general siempre está recibiendo laicos voluntarios por un Ah, tiempo, 2 semanas qué algunos, a bueno. veces un mes, a veces más. Entonces es cuestión de contactarse con él y si las cosas se dan. Hoy en día es bastante difícil viajar y todo.
pero si todo se da, uno puede hacerse una escapada así con el padre Federico y estar viviendo la vida del misionero durante un tiempo. Qué bueno, qué bueno. Jere, ¿el padre Federico quedó en Malawi o también vino a la Argentina? No, él se queda allá, se quedó allá por esos lados, tuvo que irse a Europa a hacer unos trámites, pero está volviendo ya a Malawi eh, ahora este mes. Así que él se va a quedar allá Bien. indefinidamente, o sea, no sé por cuánto tiempo, por lo que Ah, el obispo le está dando distintas misiones, ah, entonces dependiendo de eso. genial, genial. Mira, ahí dice, hay gente que quiere ir a la misión. Gloria a Dios, gloria a Sí. Dios. Jere, entonces, bueno, vos decías, el noviciado, estás en Argentina, estás viendo, bueno, en algún país de Sudamérica dónde empezar tu noviciado, tu formación. ¿Eso cuánto tiempo lleva? Sinceramente, la verdad, no tengo muy bien el tema de cuánto tiempo va a ser cada etapa, pero aproximadamente van a ser entre 6 y 8 años toda la formación, digamos. Bien. Eso es ¿Y más o esos menos 6 el 8 número que años manejo. incluye viaje, incluye misión o no? Ya es estrictamente formación para después. Va a ser mayormente tiempo de formación, pero probablemente durante alguna época, algunos meses específicos, probablemente esté en la misión, en algún país, Bien. cualquiera puede ser, ¿no? Así que probablemente vuelva a Ah, la misión bien. entre medio de estos años, sí. Ah, bien, bien. Cuando decís vuelva a la misión, volvés a la misión, no sabes dónde, y digo, Pu- Malawi, puede que no vuelvas nunca más y puede que vuelvas también. Puede ser a Malawi, puede ser a otro país de Ah, África, puede ser de cualquier lado, bien. sinceramente, sí. Ah, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Así es. Eh, eh, me imagino, estoy suponiendo, cómo debes extrañar los niños. Sí, sí, la verdad que la despedida de los niños fue un poco dura porque ellos se enteraron que yo me iba de un domingo para otro. Entonces eran Uf. un grupo de 10, 15 niños con los que compartíamos un montón de tiempo, entonces los tuve como un par de días llorando porque yo me iba. Uh, Entonces un día se enteraron el domingo que me iba y al lunes, al día siguiente, un día estábamos a la tarde y había dos o tres que estaban llorando por ahí desconsoladamente porque se enteraron que me iba. uh, Entonces sí, obvio, fue un poco complicado para mí también porque digo, ellos iban al colegio a la mañana y en general a la tarde eh, compartíamos tiempo, ¿no? O sea, jugábamos al fútbol, a veces veíamos alguna película porque siempre les gustaban ese tipo de actividades, o íbamos a caminar por ahí, a veces rezábamos un rosario, pasábamos un montón de tiempo, a veces ellos iban a la misión también con nosotros la mayoría de las veces, entonces en medio de la misión de la montaña ellos venían cargando las cosas, sí, un montón de cosas, ¿no? Un montón de anécdotas que vivimos con los niños, salíamos a correr, a hacer deporte, entonces sí, bueno, fueron parte de mi vida diaria durante un montón de tiempo. También les di clases, aprendíamos las oraciones en latín, rezábamos en Chitumbuca en latín, un poco de todo, ¿no? Un poco de, como verás, un montón de actividades que hacíamos con ellos, que bueno, obviamente, las despedidas son difíciles, obvio. claro, 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 claro. Ahí preguntaban cuántos años son la formación en la Orden San Elías. Bueno, van a ser aproximadamente, como dije, entre 6 y 8 años, estimado. Puede ser quizá un poco más, un poco menos, dependiendo, pero esos son los números más o menos. Bendito Dios que el Señor mande misioneros, que tanta falta hace. Genial. Jere, contaste algo, capaz que sea esta anécdota que yo tenía anotada que querías que contara, pero me parece que tiene que ver con algo que contaste. Una de las últimas publicaciones fue que era un tipo, un hombre de 90 años que recibió el bautismo. ¿Es lo que habías contado antes o esta es otra? Es ese mismo, sí, el papá del Ah, jefe de la bien. aldea, el papá de Taxon, Ah, bien, bien, efectivamente, bien. Qué que sí, crack, que qué vivía crack. ahí en medio de la nada, impresionante. Ese día también nos acompañaron los chicos, esto que justo estaba hablando recién. 90 años y recibió el bautismo, oh, por Dios, qué fuerte, qué fuerte. Los últimos en el Eh, primero, como habías dicho vos, sí. sí, no, no, yo dije, vi la parábola de los jornaleros, ahí en carne, qué bárbaro. Ah, Eh, absolutamente, sí. Jere, la última pregunta, estuvo espectacular. Te saco de la misión, te saco de tu formación, te saco de todo. ¿Te bancás una pregunta que es por ahí media conflictiva?
Sí, adelante, por ¿Te supuesto. animás? ¿Te animás? Sí, Esa, sí me gusta. Me banqué los mosquitos, me banqué la... Mira si no me voy a bancar una pregunta. vamos a ver. Vos sabés que, bueno, esta semana, cada tanto, bueno, recibo consultas de todo tipo, ¿no? Pero esta semana hubo muchas consultas por acá por Instagram, por el WhatsApp también me preguntaban por el tema de la forma de recibir la comunión. Sabemos que las formas que permite la iglesia son de la mano y en la boca y también de, bueno, de rodilla y en la boca. Entonces, hay como dilema, por así decirlo, entre los que les gusta recibir la comunión en la boca. Entonces, ¿cuáles eran estas consultas, estas preguntas? Era, si voy a una misa, a una iglesia, sacando, bueno, que pandemia bueno, todos estos protocolos, ¿no? Acá, por lo menos en Argentina, está abierto ya para darle en la boca. Dice, si voy a una iglesia y el sacerdote solamente se limita a darla en la mano, ¿qué hago? ¿Comulgo en la mano? Estoy hablando de gente que prefiere comulgar en la boca, ¿no? Entonces, ¿comulgo en la mano o es mejor comulgar espiritualmente? ¿Qué opinas vos, Jerez? Bueno, voy a responder por dos partes. Primera parte, hablando sobre la comunión en la boca o en la mano, siendo que en la Eucaristía creemos verdaderamente que está Dios en cuerpo, alma, sangre y divinidad, ¿no? Y que es lo más importante de nuestra vida y lo tiene que ser de toda lo más preciado de nuestra alma. Y si verdaderamente creemos que ahí está Dios, y siendo todo lo que hizo Dios por nosotros, que Dios, Jesucristo le lavó los pies a los apóstoles, se arrodilló frente a los apóstoles para lavarle los pies, y si nosotros nos arrodillamos al entrar a una iglesia porque está el Santísimo, cuando hacemos oración ante el Santísimo también estamos de rodillas haciendo oración frente a Él, cuánto más deberíamos arrodillarnos y recibirla en la boca cuando vamos a comulgar, que es literalmente tener a Dios adentro de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, partiendo de la base que la mejor forma siempre va a ser de rodillas y en la boca. Eh, bueno, y esta pregunta, por segundo, esta pregunta que me hacías vos, si encontramos un lugar donde simplemente están dando la comunión en la mano, prohibiendo la comunión en la boca, ¿qué hacer cuando uno preferentemente quiere recibir la comunión en la boca? Bueno, por un lado, saber que ese sacerdote está desobedeciendo, digamos, no tendría por qué prohibir la comunión en la boca. Y por otro lado, bueno, es un tema también bastante personal. Hay que también decir que recibir la comunión en la mano no es un pecado, porque está permitido por la iglesia también. Si bien al comienzo fue, bueno, es una medida de excepción, ahora se ha hecho lo normal y lo natural, pero bueno, depende de la sensibilidad de cada persona, ¿no? A muchas personas se le hace muy difícil comulgar en la boca porque, bueno, tienen una sensibilidad muy particular a la hora de la comunión y creen que lo mejor es de rodillas en la boca y si no, uno no lo está tratando con la verdadera dignidad y respeto que se merece. Entonces, bueno, quizá esas personas, si llegan a comulgar en la mano, pueden llegar a sentirse muy incómodos después o se van a quedar pensando si hice lo correcto o no, más allá de que no sea pecado. Pero bueno, también se puede hacer una comunión espiritual en caso de que uno no quiera comulgar en la mano, porque bueno, le genera incomodidad y no lo puede hacer. Eh, y bueno, esa sería, ¿no? Y ciertamente también porque, bueno, sabe que quizás si va a querer recibir la comunión en la boca, puede llegar a ser un escándalo con el sacerdote que te prohíbe la comunión y demás. Entonces, bueno, es un tema que va a pasar bueno, por el interior de la persona y por el proceso que esa persona tenga, ¿no? Pero ciertamente lo mejor siempre va a ser de rodillas y en la boca, como así ha sido durante tantos siglos en la historia de la iglesia. Bien, bien, wow. Es un tema que yo vengo hace meses investigando, estudiando, para no dejarme llevar por mis preferencias, por mis gustos. Mm. Y bueno, la verdad que esto no lo había escuchado, así que genial, sigo edificándome para formarme cada vez más en una opinión responsable. Sigo consultando a sacerdotes y sigo escuchando fundamentos, argumentos, así que, bueno, wow, me gustó mucho Jerez, genial.
Bueno, Jere, te libero, te libero para que disfrutes con Bueno, tu Diego. familia. Seguimos rezando por vos y bueno, ojalá que algún día podamos conocernos y darte un abrazazo. Acá están todos re Sí, contentos, sí, hay una banda que te definitivamente. sigue, me encanta. Me encanta así toda la banda que se nota que te quieren mucho. Jere, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, gracias por llenarnos de esperanzas, lo más lindo de todo. Gracias por llenarnos de Dios, me encanta, gracias por hacerle, nada, que Dios te use para tocar el corazón, para que la gente se pregunte por la vocación, con tanta necesidad que hay. Y gracias por mostrarnos un Dios vivo que hace nuevas todas las cosas. Hay gente que no conocía a Cristo y ahora están misionando para que esa misma gente otros los conozca. Genial. Gracias por compartirnos todo eso. No, bueno, muchísimas gracias a vos, Diego, que siempre fuiste ahí un fiel bancador de la misión desde el comienzo, así estuviste ahí prendido, pendiente, rezando, así que bueno, te agradezco muchísimo por eso y bueno, también les pido oraciones por los momentos de formación que me siguen adelante. Y bueno, sé que vas a estar encomendándome y yo también te estaré encomendando a vos y a, bueno, y a toda la gente, obvio, y a todos los tuyos. Genial. Bueno, gente, pasó el penúltimo vivo de Deus Veritati. La semana que viene los invito a todos. Despedimos. ¡Wow! Se me pone la piel de gallina. ¿Vos sabés quién va a ser el invitado la semana que viene? No, ¿quién va a ser? ¿No sabés? Ah, pensé que sabía. Dije que el invitado le contó, dije yo. Lo tengo guardado, lo tenía sorpresa, confirmado. Están todos invitados. Miércoles que viene, 15 de diciembre, 22 horas. Despedimos. Cuando todos están pensando en la fiesta, en los regalos, todo, acá no. Acá despedimos con todos y los esperamos. Semana que viene, último vivo ante Veritati con el padre Javier Rabasi. Me lo Mirá pedían vos, todo qué el bueno, año. qué Me lo bueno, qué pedían bueno. todo el año, lo van a tener. Lo conocés, Jere, ¿no? Sí, sí, obviamente que lo conozco, la verdad, un gran sacerdote, sí, sí, obviamente. Bueno, gente, los espero entonces el miércoles que viene con el último vivo. Jere, Dios te recuerda, te mando un abrazo, nos vemos. Chau, gente, nos Bueno, vemos. Chau. Diego, muchísimas gracias, un gran abrazo.